Muy bien, esta era la última transparencia que habíamos visto, la creencia prohibida número 147. O sea, esto era en el marco del año 1277. Muy bien, vamos a ir avanzando. Vamos a hablar brevemente de San Alberto Magno, un gran teólogo, filósofo de origen alemán, que tuvo mucha influencia después en Santo Tomás de Aquino. Fue dominico, estudió en Padua, que ya para el siglo XIII ya era una universidad fundada, ¿no? Estudió con bastante profundidad la filosofía aristotélica y luego se doctoró en la Universidad de París. Y ahí enseñaría durante un buen tiempo teología. Pero además, San Alberto fue un gran naturalista. Luego regresó a su Alemania natal, enseñó y trabajó en distintos conventos. Acá puse un fresco bastante antiguo, cercano a la época que vivió San Alberto, un fresco de Tommaso de Módena del siglo XIV. Esto está en Treviso, Italia. Así bueno, en cuanto a filosofía, estudió mucha profundidad Aristóteles, pero él además escribió sus propios comentarios, disquisiciones y aparte hizo eh, experimentos, o sea, algo parecido a lo que uno entiende modernamente por experimentos. Pero la diferencia era que él, digamos, los experimentos de Alberto eran más de observar. Lo cual fíjense que uno, o bueno, de escribir y clasificar, por eso les decía que fue también un gran naturalista, botánico, porque en la observación también uno puede buscar repeticiones, o sea, obviamente en un experimento uno prepara la repetición. Cuando uno observa, uno tiene un rol más pasivo, pero sí tiene un rol activo como observador cuando uno decide cuándo observar, qué observar, ¿no es cierto? Entonces, aunque el observador es más pasivo que el experimentador, pero hay una cosa que tienen en común, el experimentador es observador también, tiene que observar los resultados del experimento que hizo. Y el observador, en el que no tiene esa, digamos, o que elige observar cosas sobre las cuales no tiene influencia, o no prepara situaciones experimentales, pero sí puede ser activo en el sentido de seleccionar qué es lo que observa y buscar repeticiones desde ese lugar de observador pasivo, ¿no? En ese lugar uno podría ubicarlo a San Alberto. Y fue un gran enciclopedista, entonces de alguna manera también en eso influye mucho en el que va a ser el gran escolástico, Santo Tomás de Aquino, del cual vamos a hablar después. Descubrió nada menos que el arsénico, como en sus experimentos de química, bueno, que en ese momento era más alquimia, ¿no? Y experimentó, hizo pruebas con nitrato de plata, o sea que es, como ustedes saben, un químico fotosensible. De hecho, la fotografía no, pertenece al desarrollo o al nacimiento de la fotografía, el nitrato de plata. Este, aportó, digamos, mm, aportó nuevos argumentos y redescubrió viejos argumentos a favor de que la Tierra es redonda. Piensen que en el siglo XIII todavía estamos saliendo de la oscuridad, ¿no? Sus obras completas fueron publicadas unos 400 años después, en Lyon, Francia, en 21 volúmenes. Eh, Fue beatificado en 1622 y el Papa Pío XI en 1931 lo declaró doctor de la Iglesia. Que bueno, yo no conozco los vericuetos eclesiásticos, pero esto ya equivalía, junto con la beatificación, equivalió a la canonización, por eso es que se lo conoce como San Alberto Magno. Y esto ustedes,
Para el creyente o con inclinaciones a la religiosidad, los invito a que para el próximo parcial o el próximo examen que rindan, le recen a San Alberto Magno porque es el patrono de los estudiantes de ciencias naturales, ciencias químicas y de ciencias exactas. Entonces, aún acá, bueno, los ingenieros y estudiantes de física están directamente involucrados en este patrono. Los que son estudiantes de filosofía, no tan directamente, pero bueno, al estar cursando una materia que es historia de la ciencia, que tiene que ver con las ciencias naturales y exactas, por ahí sí los toca indirectamente. Así bueno, el 15 de noviembre, estamos a pocos días del 15 de noviembre, es la fiesta de San Alberto Magno, que es el patrono, como les dije, de los estudiantes de ciencias naturales y exactas. Bueno, vamos a pasar a Santo Tomás de Aquino. Bueno, italiano, fue más que nada teólogo y filósofo, a diferencia de San Alberto Magno, no fue un naturalista destacado. Es el principal representante de la escolástica, ¿no? O sea, síntesis de la Iglesia Católica entre filosofía griega y teología cristiana. Se lo conoce como doctor angélico, como doctor universal. Su obra magna, la más conocida, es la Summa Theologiae, o sea, la Suma Teológica, que es un tratado digamos, sistemático de la doctrina católica, pero entre los, bueno, tiene como 23 tomos. Y él rescata la razón como uno de los caminos para creer en Dios. Aunque sigue poniendo la fe como el camino puro y directo hacia Dios, pero Santo Tomás le da una preponderancia a la razón como una... Y de hecho, él, en la Suma Teológica esgrime varios argumentos racionales a favor de la existencia de Dios. Era hijo de un conde, Landolfo de Aquino, y bueno, inicialmente estudió en la abadía de Montecassino, bueno, en la escuela de la abadía de Montecassino, y luego en la Universidad de Nápoles. Y bueno, luego, al igual que San Alberto, tomó la orden de los dominicos, y en Colonia estudió con Alberto Magno. En 1250 se doctoró y pues, finalmente eh, ejerció sobre todo como maestro de teología en distintas ciudades europeas, en la Universidad de París como principal actividad y luego en estas ciudades que aparecen acá dando clases de teología, Roma, Bolonia, etc. Esta es una pieza del siglo XV de Santo Tomás, que está en Ascoli Piceno, en Italia. Muy bonita imagen. No sabemos cuán fidedigna puede ser, es una obra, digamos, 200 años posterior a la vida de Santo Tomás, pero bueno, quizás sea bastante fidedigna si se basa en otras pinturas que estuvieran a mano en esa época, ¿no? Más antiguas. Bueno, claro, Santo Tomás falleció en 1274 y todo el tema de las tesis prohibidas en París es de 3 años posterior. Lo cual motivó que algunas de las tesis de Santo Tomás fueran condenadas, ¿no?, por el obispo luego de la reunión de los teólogos, ¿no?, de los 17 teólogos. Pero fue una condena que no fue, digamos, no fue considerado hereje, sino que fue una condena local, ¿m? A nivel local, a nivel Francia, a nivel París. No fue una condena papal, ¿no? A punto tal que pocos años después estas condenas fueron levantadas en lo que respecta a Santo Tomás. Y
y fue canonizado en 1323. O sea, Santo Tomás fue canonizado incluso antes de que estas condenas locales fueran levantadas. Así, bueno, también fue declarado doctor de la Iglesia en 1567 y, bueno, el santo patrón de las universidades y centros de estudios católicos en 1880. Bueno, las siglas FASTA, la STA finales de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Como les dije, para Aquino lo que está por encima de todo son las verdades de la fe, pero para Aquino, también como gran admirador de Aristóteles, consideraba la filosofía primero como un modo de conocimiento autónomo, perfectamente compatible con la teología, y a la razón como una vía de acercamiento a Dios. Y acá sí vamos a detenernos un par de minutos más en el pensamiento de Santo Tomás, donde, bueno, tiene distintas influencias, tiene cierto acercamiento de juvenil por Platón, a través de Avicena y de su maestro Alberto Magno, y también por los neoplatónicos, leyendo a Agustín, a San Agustín y a Pseudo Dionisio, pero luego termina, digamos, preponderando el gusto incluso de su maestro de Alberto, que es por Aristóteles, ¿no? Entonces, pero bueno, al igual de Avicena, que habíamos visto, y Averroes, que habían encontrado puntos en común entre Platón y Aristóteles, también lo intenta Santo Tomás. Lo cual estas contribuciones de Santo Tomás son importantes porque, bueno, algunas de las... yo les comenté que los artículos de París de 1277 en parte provenían de disputas que había filosóficas, doctrinales en la Universidad de París. Bueno, y algunas de esas disputas tenían que ver con disputas entre los franciscanos, que estaban más cerca de la filosofía agustiniana y platónica, y los dominicos, que estaban más cerca de la filosofía aristotélica. Por eso es que ese trabajo de Santo Tomás de encontrar los puntos en común entre ambas tradiciones, entre ambos pensadores, es importante, ¿no? Digamos, la tarea de Santo Tomás, como casi todos los pensadores, filósofos de la Iglesia Católica, está, digamos, teñida con la limitación de que parte de verdades a priori, que son las verdades de la fe, que en todo caso busca justificarlas o rejustificarlas racionalmente, digamos, enmarcando la filosofía a la cual adhiera o la cual desarrolle, eh, para que encaje con la teología a la cual adhiere, ¿no? O sea, entonces esa es la limitación, o sea, es como una especie de prejuicio explícito, ¿no? O sea, yo hago mi sistema filosófico, pero ya anunciando que lo voy a hacer de forma tal que esté en total armonía con el dogma católico, ¿no? Y acá simplemente lo vamos a mencionar, aparte del contexto cultural, que como les adelanté en algún momento, ¿no? En esto, en la idea de Santo Tomás acerca de la eternidad, aparecen las influencias platónicas en realidad, porque, que incluso ya las vemos en San Agustín, ¿no? Y esto va a ser bastante común para los grandes doctores de la Iglesia. Ubicar a Dios fuera del tiempo, o sea, pensar que la eternidad no es una duración infinita, sino que es algo, es atemporal la eternidad. Incluso Santo Tomás llegó a escribir que aunque el tiempo durase siempre, o sea, aunque el tiempo en el sentido aristotélico durase siempre, como pensaba Aristóteles, eso igual no lo equipara a la eternidad. O sea, la eternidad para Santo Tomás, que es en donde, digamos, está Dios, es un concepto atemporal, ¿no? Eh, por otro lado, digamos, para Santo Tomás, el tiempo eh, es algo más que el aspecto, si quieren,
enumerativo de Aristóteles, ¿no? O sea, es algo más que el número en relación al después. Pero digamos, cuando uno lee esos fragmentos, que no vamos a compartir ahora, pero es como que no queda del todo claro en qué sentido es algo más. Hay un concepto que se llama ego, pero bueno, eso tampoco lo vamos a estudiar, eso lo he dado en ese seminario que les comenté que doy los primeros cuatrimestres, aunque el contenido va cambiando. Bueno, uno el anteaño creo que fue parte del tiempo hablamos sobre Santo Tomás. Eh, de alguna manera, este, en algún sentido, que tampoco vamos a profundizar, lo perfecto, en ese sentido, bueno, bien platónico, lo asocia a lo intemporal, ¿no? Digamos, intemporal y atemporal son sinónimos, ¿eh? O sea, puedo utilizar una u otra. Este, mientras que la hora, que tiene que ver con el presente, está relacionada con la duración. Entonces, al estar relacionada con la duración, lo considero imperfecto, ¿no? Eh, pero en cuanto a asociar el tiempo con el cambio, en esto también toma elementos de Aristóteles, ¿no? O sea, el hecho de que puede ser concebible un lapso en el cual no haya ningún movimiento en el universo, ¿no? Santo Tomás creía que aún así el tiempo seguiría transcurriendo. Es algo que va más allá de, de algún movimiento particular, ¿no? En cuanto a la dinámica, menciono simplemente que acepta esta ley de Abempache, esta modificación que hace Abempache de la ley de la dinámica aristotélica intuitiva, ¿no? Reemplazando el cociente por una resta. Bueno, Santo Tomás la adhiere eh, específicamente. O sea, adhiere que velocidad igual a fuerza menos resistencia y no dividido, ¿no? Y te lo menciono porque, bueno, estamos viendo los eslabones que nos van a llevar esa gran revolución que se produjo recién en el siglo XVII. Este, y claro, Santo Tomás, como buen padre de la Iglesia, o sea, eh, católica, no le pone límites al poder de Dios y al conocimiento de Dios. Entonces, Dios no solamente conoce las verdades eternas, ¿no? Las verdades universales, los universales, ese mundo atemporal con sus verdades eternas, sino que también conoce las contingentes, las que no son necesarias. ¿M? Y como Dios está más allá del tiempo, entonces conoce, tiene una visión completa del pasado, del presente y del futuro. Y acá una vez más nos retrotrae a la visión actual, moderna, de muchos físicos o cosmólogos del universo bloque, en donde pasado, presente y futuro todos coexisten, ¿no? Entonces Dios conoce tanto el presente, el pasado como el futuro. ¿Mm? Contingente o no, conoce todo lo que pasó, está pasando y va a pasar, pero desde un lugar atemporal. Esa es la idea que tiene Santo Tomás y que en realidad va a ser predominante en todo el pensamiento católico. ¿Mm? Muy bien, vamos a hablar de un importantísimo eslabón en esta historia de la ciencia medieval, que es Robert Grosseteste, un franciscano inglés oriundo de Stradbroke, en Inglaterra. Este, acá sí, vamos a Inglaterra, ¿no? Y nos vamos a quedar en Oxford un ratito. Bueno, este es un, digamos, entre comillas, retrato, ¿no? De Grosseteste del siglo XIV. Este, acá tiene la mitra y el báculo. El autor es anónimo y es del siglo XIV. De algún momento, unos 50, 80 años posterior a la muerte de Grosseteste. No nos da mucha idea de cómo era, pero bueno, me pareció interesante incluirlo. Bueno, fue franciscano, en realidad en el ambiente de Oxford predominaban los franciscanos,
llegó a ser obispo de Lincoln durante los casi últimos 20 años de su vida. Fue filósofo, matemático y también experto en medicina. Se lo considera el fundador de la tradición científica de Oxford, una tradición que va a ser realmente un eslabón fundamental, ¿no? Con la revolución, repito, del siglo XVII. Y él va a influir mucho sobre Roger Bacon, Guillermo de Ockham y Juan Duns Scoto, de los cuales hablaremos después. Él introdujo el pensamiento aristotélico en Oxford. En ese sentido, como buen aristotélico, consideraba que era importante observar, pero aquí, digamos, Grosseteste va más allá de Aristóteles al dar una importancia a los experimentos, ya sea observaciones sistemáticas, como les dije antes, ¿no? O sea, hacer una mayor, digamos, sistematicidad en cuanto a qué es lo que elijo observar, y, y también animándose de poquito a hacer experimentos, ¿no? O sea, el método experimental empieza a nacer de forma definitiva, ¿no? En el mundo. También hizo importantes contribuciones a la óptica. Después vamos a hablar bastante de Roger Bacon, y Roger Bacon lo admiraba mucho a Grosseteste. En particular, Grosseteste es famoso por sus trabajos sobre entender el arco iris. ¿Se acuerdan que ya Alhazen había hecho algunas cosas? Entonces acá, justamente en una de las obras de Grosseteste, que se llamaba De Iride, acerca del arco iris, escribe lo siguiente. Esta parte de la óptica, cuando está bien entendida, nos muestra cómo podemos hacer que cosas que están a gran distancia parezcan situadas muy cerca, y cosas grandes, cercanas, aparezcan muy pequeñas. Y cómo podemos hacer que cosas pequeñas, ubicadas a cierta distancia, parezcan del tamaño que querramos, de modo que pueda ser posible para nosotros leer las letras más pequeñas a distancias increíbles, o contar arena o cualquier tipo de objetos diminutos. O sea que estamos hablando de un texto en el cual muestra claramente que Grosseteste ya había estado haciendo experimentos con lentes, y cómo veía, digamos, que como una lente se podía ver o más cerca o más lejos. Antes que me pregunten, esto no significa que Grosseteste inventó el telescopio. O sea, es como cuando vimos a Alhazen. O sea, tratar con lentes individuales no significa inventar el telescopio, ¿no? El telescopio implica digamos, más de una lente, y, y bueno, todo un análisis de la distancia relativa entre las lentes, en principio dentro de un tubo, aunque no es indispensable que esas lentes estén dentro de un tubo, pero bueno, en principio dentro de un tubo. Pero bueno, Grosseteste ya había experimentado con lentes, y ya había comprobado que con una lente se puede ver más lejos o más cerca, ¿no? Y en esta misma obra desarrolla la primera teoría seria, podríamos decir, del arco iris. O sea, va más allá de lo que habían llegado los árabes, y hace algunos incipientes cálculos de lo que le pasa a un rayo de luz del sol cuando entra una gotita de agua en la atmósfera. O sea, están los primeros cálculos utilizando las propiedades de refracción del agua, acuérdense las tablas de Ptolomeo, y de reflexión también de la luz, por también el agua también puede reflejar la luz. Y aunque tiene sus imperfecciones la explicación, se parece bastante a la correcta. Incluso hablando de, como les decía, ¿no? Estos sí son experimentos. O sea, roció el aire con agua para ver si podía lograr mini arcoíris. Eso es hacer experimentos. Eso es un experimento. Es preparar una situación. No es limitarse a observar. Y esto lo hizo Grosseteste. Estamos en el siglo XIII. En el siglo XIII, pero además en la primera mitad del siglo XIII. También nos interesa Grosseteste como
epistemólogo, podemos decir que fue el primero de los escolásticos cristianos en entender completamente la idea que tenía Aristóteles en cuanto a cómo ir de los particulares a los universales, o sea, de los fenómenos particulares a las leyes universales. Sobre todo leyendo a Aristóteles, por ejemplo, en los analíticos posteriores de Aristóteles, en la física de Aristóteles. Pero Grosseteste fue más allá que Aristóteles, lo sistematizó y a este método lo llamó el de resolución y composición. ¿Qué es esto de resolución y composición? Bueno, hoy a lo que es resolución, hoy lo llamaríamos análisis. Y a composición, hoy lo llamaríamos síntesis. Resolución, si quieren, desde un lugar óptico, es cuando dice resolver una resolución de una imagen, es encontrar los detalles de una imagen. O sea, separarla en sus partes, ¿no? Los detalles de la imagen. Hacer el sentido de resolución es tiene el mismo significado que tiene hoy en día en fotografía, en óptica. Y composición sería justamente eso, hacer la composición de la imagen. O sea, uniendo todos los detallecitos, ¿qué es lo que vemos como un todo? Lo que llamamos síntesis. Bueno, las palabras que usaba Grosseteste eran resolución y composición. Entonces, vamos a compartir este fragmento de el comentario a la física de Aristóteles de Grosseteste. Dice: el conocimiento y la comprensión por medio de principios, para que podamos comprender y conocer las cosas naturales, debemos en primer lugar determinar los principios que pertenecen a todas las cosas. El camino natural para que podamos alcanzar el conocimiento de los principios es partir de aplicaciones universales e ir a estos principios. O sea, tenemos que acceder a estos universales y de ahí saltamos a los principios. Y sigue. Luego, ¿cómo? Hablando en general, el procedimiento para adquirir conocimiento, es decir, de los conjuntos compuestos universales a las especies más concretas, de la misma forma partiendo de conjuntos completos que conocemos confusamente. Entonces acá está planteando el bajar de los compuestos universales a las especies más concretas. Podemos volver a estas partes precisas por medio de las cuales es posible definir el conjunto y a partir de esta definición alcanzar un conocimiento determinado del conjunto. Todo agente tiene lo que ha de ser producido, de alguna manera ya descrito y formado dentro de él, y de ese modo la naturaleza como agente tiene las cosas naturales que han de ser producidas de algún modo, descritas y formadas dentro de ella misma. Esta descripción y forma que existe en la naturaleza misma de las cosas que han de ser producidas, antes de que sean producidas, es llamada, por tanto, conocimiento de su naturaleza. Entonces, acá, bueno, es muy complejo este texto, pero acá de lo que está hablando es, entre otras cosas, ¿no? Que cuando yo efectúo la resolución de un sistema complejo, compuesto, lo que estoy haciendo con esa resolución es detectar la presencia de distintas naturalezas, ¿no? Que están ahí adentro. O sea, descubro como pequeñas naturalezas que componen a ese todo, ¿no? Esas naturalezas yo las relaciono con universales, que yo puedo conocer de antes o no. Y luego lo que puedo hacer yo es componer todos esos universales o esas naturalezas que yo descubrí cuando resolví ese sistema compuesto, compongo esas naturalezas, entonces termino de captar esa naturaleza profunda, compuesta de ese objeto que estoy observando. O sea, digamos,
las naturalezas, los universales, que son ida y vuelta entre la naturaleza y lo que yo tengo dentro de mi cabeza, ¿no? Como universales, conceptos, en esa actividad de resolución descubro las naturalezas que están ahí metidas. Y luego las resintetizo para encontrar esa naturaleza compuesta que constituye ese objeto que estoy analizando. Ese sería un poco el resumen, en otras palabras, de lo que les acabo de leer, ¿no? Entonces, acá un poco están algunos de los comentarios que les hice y otros, ¿no? Entonces, en esa, para Grossetés tenemos que encontrar cómo describirlo, pero para describirlo tenemos que encontrar las formas que están ahí metidas, ¿no? Los universales que están presentes, ¿no? Y que esos universales presentes, en su composición, dan lugar a los fenómenos que nosotros observamos. Entonces, metido en todo esto está el proceso de inducción. A partir de a partir de los particulares, ¿no? A los cuales nosotros accedemos, tenemos que encontrar esas naturalezas que están ahí metidas, escondidas, y desde ahí accedemos a los universales. Y por supuesto, cuando observemos particulares que tienen naturalezas en común, voy a hacer inducciones. Fíjense que la inducción no necesariamente implica encontrar leyes, sino encontrar las naturalezas que tienen en común un conjunto de objetos particulares. ¿Eh? O sea, la inducción no es solamente encontrar leyes universales, sino encontrar conjuntos de particulares que tienen en común determinadas naturalezas, ¿no? Por eso es que digo que acá parecería ser como una especie de inducción epistemológica, o sea, un salto de lo particular a lo universal, pero a nivel conceptual. ¿Eh? Este, bueno, Grosseteste también tenía su dosis de humildad, era consciente de que no siempre es posible conocer eh, la causa de un fenómeno. En otra obra cortita que se llama De la generación de las estrellas decía: las cosas de la misma naturaleza producen las mismas operaciones según su naturaleza, lo cual no significa que conozcamos la naturaleza. ¿Eh? Pero si nosotros tuviéramos certeza, ¿no?, que dos cosas comparten 100% su naturaleza, vamos a poder estar seguros de que producen los mismos efectos, ¿no? El tema es que no siempre podemos estar seguros de que dos cosas comparten 100% la misma naturaleza. Después hay un fragmentito de otra obra geométrica sobre las líneas, ángulos y figuras. Dice: la naturaleza actúa según el camino más corto posible. O sea que en esta obra nos recuerda estos trabajos que yo les comenté de Herón de Alejandría. Parecería como que Grosseteste tuvo algún acceso a algún material directo o indirecto de Herón de Alejandría. Pero bueno, eso es una posibilidad. Hoy en día, como les dije, sabemos que la mayoría de las leyes de la física se pueden formular por un principio que se llama el principio de mínima acción. Entonces, la naturaleza de todos los caminos posibles elige aquel que minimice una cosa que tiene que ver con una especie de promedio temporal de la diferencia entre la energía cinética y la energía potencial, ¿no? Toda la física clásica se puede formular de esa manera. Y es interesante, por eso acá, como les dije, Grosseteste estudió en profundidad los analíticos posteriores de Aristóteles y escribió un comentario sobre él. Y justamente a partir de esta confianza en esta inducción epistemológica, Grosseteste tiene una visión optimista, ¿no?, sobre el futuro científico del hombre. Dice: esto es por tanto el camino por el que se alcanza el universal abstracto a partir de los singulares.
gracias a la ayuda de los sentidos. Porque cuando los sentidos observan varias veces dos acontecimientos singulares, de los cuales uno es la causa del otro, o está relacionado con él de alguna otra manera, y no ven la conexión entre ellos, por ejemplo, cuando alguien observa frecuentemente que comer escamonea, que es, les comento yo, es una planta que se utilizaba como purgante, va acompañada por la segregación de bilis roja. Entonces, de la observación constante de estas dos cosas observables, comienza a formar una tercera cosa inobservable, a saber, que la escamonea es la causa que saca la bilis roja. O sea, lo que dice Grosseteste es que la relación entre la escamonea y la bilis roja, esa relación es un inobservable. Yo no observo la relación. Yo lo que observo es la escamonea, el acto de ingerirla y la bilis roja, pero no observo ese vínculo causal. Bueno, y de esta percepción sigue, repetida una y otra vez y conservada en la memoria, y del conocimiento sensible del que está hecha la percepción, comienza el funcionamiento del razonar. Acá aparece memoria. Lógico, necesitamos memoria para poder recabar datos. La razón en marcha comienza, por tanto, a admirarse y a considerar si las cosas realmente, como indica la memoria sensible, o sea, si las cosas son realmente como indica la memoria sensible, y estas dos cosas llevan a la razón a experimentar, a saber que deben administrar escamonea después de que se han aislado y excluido todas las otras causas que purgan la bilis roja. Cuando ha administrado muchas veces escamonea, con la exclusión cierta de todas las otras, y acá estamos viendo cómo se va afianzando el método científico, o sea, hacer variar una única variable y dejar las otras quietas, o bien quitar muchas, ¿no? Y después solamente quitar o poner una. Bueno, en este caso sacar todas las otras que sacan la bilis roja. Entonces se forma en la razón universal, a saber, que toda escamonea saca por su naturaleza la bilis roja. Y este es el modo como se llega de la sensación a un principio experimentador universal. O sea, acá estamos viendo a los albores del método científico moderno. O sea, por eso digo que la revolución científica no nace en el siglo XVII, ¿no? Uno hasta podría decir que nace el método científico experimental en el siglo XIII con Grosseteste. De forma clara, hemos visto que hay como escamoteos, intentos vagos, pero con este grado de claridad no se encuentra nada anterior. O sea, casi podemos decir que el método experimental de la ciencia moderna empieza a aparecer con su versión tal cual la conocemos hoy en Robert Grosseteste, en Oxford, en el siglo XIII. Hoy en día, uno podría pensar que eso inobservable de lo cual habla Grosseteste, por ejemplo, podría ser estudiar las reacciones bioquímicas, lo que ocurre a nivel metabólico cuando uno ingiere esta planta, que redunda, digamos, en este efecto que estaba describiendo Grosseteste. Entonces, ese inobservable del cual habla Grosseteste, al cual obviamente no podía tener acceso él, quizá podría ser hoy en día estudiar el proceso bioquímico por el cual se produce esta relación entre ambos fenómenos, ¿no? Entonces, acá hago algunos comentarios, ¿no?, complementarios a los que les acabo de hacer. Ese principio universal, causal, que es un inobservable, pero una vez que lo descubrimos pasa a ser parte de nuestro conocimiento, a pesar de que no lo observemos, ¿no? Esa relación causal. Les comento
digamos, en relación a lo que les dije sobre óptica y su teoría del arco iris, que también Grosseteste se anticipó la idea de aplicar la matemática a las ciencias naturales. Él le daba un lugar preponderante a la luz. Él la llamaba la primera forma de todas las cosas, como que era una fuente de generación de movimiento. Y además, bueno, para poder hacer esos estudios que les dije, de la refracción de la luz en una gotita de agua, él consideraba que la óptica está subordinada a la geometría. Dice, dado que la luz podía ser reducida a líneas y puntos. O sea, también con Grosseteste, la óptica geométrica, lo que hoy en día se conoce como óptica geométrica, da un paso más adelante. E incluso Grosseteste, como consideraba a la luz como la primera forma y consideraba que las leyes de la luz podían ser reducidas a leyes de la geometría, entonces concluye que las matemáticas son las más altas entre las ciencias. Así que, por eso les digo que en Grosseteste está el germen de toda la revolución científica. ¿Eh? Bueno, antes de ir a la pausa, vamos a ver a Roger Bacon, el siguiente gran protagonista de la historia de la ciencia. Bueno, también inglés, vivió gran parte del siglo XIII, murió en Oxford, nació en Ilchester, fue filósofo y científico y teólogo. Se lo conoció después de su muerte como el doctor Mirabilis, el doctor admirable, y tuvo la suerte de estudiar en las dos más grandes universidades del momento, en Oxford y luego en París. Fue un gran estudioso de Aristóteles en ambas universidades. Llegó a enseñar en la Universidad de París. En esa época entró en contacto con un importante teólogo franciscano, Alejandro de Hales, o Hales, y a otro filósofo importante, Guillermo de Auvergne. Pero no nos interesa porque ahí tiene que ver con su evolución teológica. Luego retornó a Oxford, donde fue discípulo de Robert Grosseteste y de otro intelectual, Adam Marsh. Toma los hábitos en esa época, en 1853, se hace franciscano. Y bueno, y se embebe de todo esto que vimos de Grosseteste, ¿no? Toda esta filosofía, toda esta epistemología y metodología de Grosseteste. ¿Eh? Acá yo les mencioné a Alejandro de Hales en París, ¿no? Guillermo de Auvergne. En estas discusiones teológicas que había entre franciscanos y dominicos, Alejandro de Hales lideraba a los franciscanos. Alberto Magno y Tomás de Aquino, ambos dominicos, lideraban, digamos, la rival. Aunque Tomás, como les dije, trató de conciliar esto, ¿no? Lo novedoso de Roger Bacon, digamos, al haber ido a París y tener, digamos, ya esa influencia de Oxford, es que muchos de estos debates académicos no tenían sentido. No, él decía que hay una forma de pensar superadora de estas disquisiciones teológicas entre franciscanos y dominicos, que es esta nueva filosofía, ¿no? Que va a ser la del método científico, ¿no? Incluso Roger Bacon, que aprendió griego, se quejaba de que ninguno de los profesores, o la mayoría de los profesores, tanto en Oxford como en París, no aprendía griego. Entonces se tenían que contactar con lo que leían en latín, y que muchas de esas traducciones al latín eran malas. Lo mismo las traducciones al latín de la Biblia.
que en general habían sido traducidas de manuscritos griegos. Así que Bacon un poco se cansó de todas estas discusiones escolásticas, y se aisló bastante de la vida social y se dedicó a estudiar en profundidad lenguas como para poder él mismo leer de primera mano versiones originales, ¿no? Y también a la investigación experimental. Vamos a hacer una cosa porque Bacon lleva unos minutos más. Vamos a hacer aquí en la pausa, son 11 menos 8.